Bueno, iniciamos, jóvenes. Entonces sean bienvenidos. Nuevamente vamos a iniciar con continuar, ¿verdad? Con lo que es el tema que estamos tocando. Hemos discutido ya lo que es magnitudes eléctricas. Hoy nos hemos detenido un poco en asociación de resistencia. Ya vamos a retomar el cálculo de magnitudes. Por el momento, pues, vamos a trabajar con lo que es resistencia. Ya más adelante vamos a discutir circuitos como se muestra en la imagen, que ya tenemos un voltaje. Entonces ya vamos a empezar a determinar las magnitudes eléctricas, ¿verdad? Ya sea voltaje, corriente y aún resistencia también si tenemos un valor que no me especifica en los circuitos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante, jóvenes. Bien, entonces tenemos la frase en esta clase, pues tenemos acá, pues, ante Dios todos somos igualmente sabios e igualmente insensatos, ¿verdad? Entonces tenemos en esta semana que estamos trabajando lo que es la igualdad de género, ¿verdad? Recordando que ante Dios, pues, todos somos iguales, ¿verdad, jóvenes? Entonces vamos a continuar un repaso, ¿verdad? Lo que vimos la clase de ayer, ¿verdad? Habíamos corregido también el error que cometí, ¿verdad? En relación al código de colores de la resistencia, pues que el tercer color, pues me determina el valor de cero que debo de colocar. Aquí ya está corregido. Habíamos hecho el cálculo que en este primer ejercicio, pues me pedía que debía de determinar el valor de la resistencia total que tiene el circuito y también debía de especificar lo que son los primeros colores de cada una de las resistencias, ¿verdad? Entonces tenemos acá el resultado ya. No sé si quedó dudas en este circuito o continuamos ya con el otro ejemplo. No, perfecto. Bueno, de mi parte no tengo dudas de este ejercicio. Vale. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver cuánto estamos. Pocos no quieren entrar a clase ustedes, ¿verdad? Lo vemos 3, conmigo 4, entonces. Bien, vamos a continuar entonces aquí. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, un circuito eléctrico está formado por un acoplamiento de resistencias en serie. Igual aquí nos vamos a encontrar con serie aquí, cuyos valores son de 5.600 ohmios, 4 kilo ohmios, y la tercera tiene un código de colores rojo, rojo, café y oro, ¿verdad? Calcular la resistencia equivalente. Bueno, vamos a calcular la resistencia total, ¿verdad? Del circuito. Voy a cambiar acá que es la presentación para podernos auxiliar en el trabajo. Vamos a copiar este mismo circuito, vamos a utilizarlo. En un circuito serie, pues igual siempre vamos a tener lo que son 3 resistencias, ¿verdad? Entonces igual la tabla, solo para determinar lo que es el valor de la resistencia, también lo vamos a copiar la tabla, solo para determinar el valor de la resistencia. Me dice que tiene los colores ahí, la resistencia, ahora vamos a cambiar este color, cambiarlo a café, ¿verdad? Porque dice Eh, rojo, rojo, café. Y me dice oro también, vamos a estaríamos con estos colores acá, jóvenes. Vamos a cambiar esto aquí para, perdón. pero, profe, eso es para la tercera resistencia, ¿verdad? Sí, esa No más. solamente para la tercera resistencia. Vamos a cambiar acá, vamos a ponerle R3 para cambiarlo, porque me dice los colores rojo, rojo, café, y me dice que este es oro, ¿verdad? Vamos a ver. Este acá es oro. Vamos a poner este amarillo, representando oro, ¿verdad? Si lo vamos a... Va bien, entonces me indica que debo determinar lo que es el valor de la... Buenos días. El valor de esa resistencia como primer paso, ¿verdad? Que debemos de hacer. Vamos a ampliar aquí más. Va bien, entonces
Ustedes me indican qué valor de resistencia es esa R3. En lo que anexo pues un par de símbolos acá. Usted me dice el valor de la resistencia. Necesito este signo y necesito también el más o menos, porque en este caso sí me está especificando que tiene tolerancia a lo que es la resistencia, ¿verdad? Profe, sería 22.000 kilo ohms, pero Veamos, veamos con los la colores. tolerancia, A ver, el rojo veamos. vaya, Sí, diga. el rojo vaya serían los dos rojos, serían los dos, ¿verdad? Dos, y de ahí el otro es, no sé si es anaranjado, sí, perdón, es café, perdón, El café. es café, pues, perdón, este sería solo un cero, entonces sería 220 ohms, ¿verdad? Ajá. Y que doscientos me da veinte ohms, más o menos, porque me da la el cinco tolerancia. por ciento El más o menos el 5, 5. el 5%. Bueno, entonces tenemos eso, ¿verdad? Que sería los datos para esta resistencia, ¿verdad? Que tendríamos 220 ohmios, más o menos el 5%, ¿verdad? Que puede variar. Entonces ya tenemos lo primero que me está pidiendo, lo que es el problema, ¿verdad? Poner acá. Ahí, entonces vamos a auxiliarnos también de la expresión nada más, como en serie, ¿verdad? Esta es la misma fórmula que se va a utilizar. Aquí para recordar la fórmula que son utilizadas, ¿verdad? Que es la R total, pues es la suma de cada una de las resistencias que están en serie, ¿verdad? Entonces colocamos ya los datos de cada resistencia. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tenerlos ya utilizando prefijos acá de una vez. Vamos a poner 5.6, ¿verdad? Kilo. Vamos a obviar por un momento lo que es la unidad de medida. Luego tenemos 4 kilos más 220, ¿verdad? Tenemos 220. Para luego ponerlo ya acá con los valores de la resistencia que nos ha proporcionado ya con los valores. Muy bien, entonces hacemos uso de la calculadora acá. Que tenemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos 5.6, ¿verdad? Exponente 3 más los 4 exponente 3 más los 220, ¿verdad? La resistencia, ¿verdad? Entonces tenemos este valor que lo podemos expresar también en notación de ingeniería, ¿verdad? Entonces podemos presionar acá en ingeniería, pues nos da un valor de 9 punto, ¿cuántos jóvenes son? 9.82. 82 ohmios, ¿verdad? Este tendríamos la respuesta de la resistencia total, ¿verdad? De este circuito. No sé si tenemos dudas, jóvenes. No, mire, una pregunta Perdón, que es, perdón, porque aquí me faltó el kilo, ¿verdad? 9.82 kilos. Dígame. bueno, este tema, ¿verdad? De que, bueno, lo de cosas, porque vaya para lo del el examen, va a venir todo esto, ¿verdad? Todo lo de este tipo de, o sea, de identificar los valores de las resistencias con los colores de las bandas. Va a venir eso, porque Sí. nos, no sé si vendría en la simbología electrónica, ¿verdad? Sí, en práctica viene la simbología electrónica y el multímetro. Y en tecnología viene lo que era un poco de múltiplos y submúltiplos referido al uso de los prefijos métricos y viene también el código de colores de la resistencia en tecnología. Ay, bueno, yo pensaba que era una sola, fíjese. No, Bueno, bueno, ya, ya.
Sí, es Sí, que se- la anterior la hice una sola porque se me pasó de alto la evaluación que teníamos programada para, para práctica. Entonces les puse una parte de simbología que de ahí saqué la nota de, de práctica, ¿verdad? Solo de las respuestas de simbología. Y la demás, la nota general, pues fue para tecnología. Pero hoy y sí, profe, es un examen para técnico y un examen para práctica. pero en la boleta de notas aparece una sola, ¿verdad? En ¿O la me boleta, equivoco? en la boleta de nota aparecen las dos asignaturas, técnico y práctica. Uh, Ujú. bueno, no he revisado, pero ya voy a revisar. Ah, bueno, Gracias. revisen ahí. Va bien, preguntas, jóvenes. Pasamos al siguiente. Bueno, pasamos pues. La tenemos el ejercicio 3. Aquí dice un circuito está formado por acoplamiento de dos resistencias en paralelo, ¿verdad? Cuyos valores son, ¿verdad? La primera tiene un código de colores de café, negro, rojo, oro, y la segunda tiene un valor de 1 kilo-ohmio, ¿verdad? Dice dibujar el esquema del circuito y calcular la resistencia equivalente, ¿verdad? Entonces vamos con esto primero, ¿verdad? Diseñar lo que es el circuito, a representarlo. Vamos a ver, aquí está. La resistencia pues estarían en paralelo, me dice. Voy a colocar aquí la representación de mi ohmímetro o ómetro para hacer la medida de las resistencias en paralelo. Tenemos acá, vamos a seguir dibujando lo que son las conexiones de las resistencias. Profe, una pregunta. Dígame, Digamos, dígame. cuando ya estemos en presencial y digamos queremos trabajar, bueno, siempre vamos a trabajar en lo de, perdón, no sé si se escucha, perdón. Sí, Em, tranquilo, tranquilo. em, lo que le quería decir es de que este, vamos a usar Proteus cuando estemos en presencial. Sí, igual en el centro de cómputo, pues vamos a hacer algunas simulaciones. Uy, ya, ya. Bueno, Ujú. esa era mi duda, perdón. Sí, siempre lo vamos a usar. Va bien, entonces tenemos acá lo que son las resistencias, ¿verdad? Me dice que son dos resistencias. Vamos a ponerlo por acá, luego lo voy a traer. Vamos a poner R1, tener R1 acá. Vamos a tener también R2, porque son dos resistencias en paralelo, ¿verdad? Que tenemos según el enunciado o según el ejercicio que me está. Y vamos a poner algo más también para aquí. Algo que no lo puse en los anteriores, R total, que corresponde a lo que estoy midiendo en este punto, ¿verdad? Pero me está indicando, ¿verdad? Vamos a auxiliarnos de acá nuevamente, de esta tablita, ¿verdad? Porque me está pidiendo un valor de resistencia, ¿verdad? Aquí estoy haciendo repaso, jóvenes, también del código de colores, porque esto viene evaluado, ¿verdad? Entonces, a la vez de que estoy aprovechando para desarrollar el contenido, estamos haciendo repaso del código de colores. Entonces, vamos con los valores que me debe de indicar acá la resistencia. Vamos a dejar siempre el oro porque es el 5%. Entonces, vamos con la primera banda. Bueno, aquí vamos a expresar que es la resistencia 1.
La resistencia 1, vamos a ver, el primer color pues me indica que es café, ¿verdad? El segundo me indica que es negro, color negro, y el otro pues me indica que es color rojo, ¿verdad? Y el último pues lo he expresado aquí amarillo porque oro pues no hay manera como lo puede expresar, menos que ponga este igual. Bueno, sí vamos a dejar lo que es oro, ¿verdad? Entonces ahora me regalan ustedes el valor de la resistencia, de cuánto es. Hola, jóvenes, ¿quién me regala el valor de la resistencia? Vaya, sería en el marrón, bueno, el café sería 1 y el otro 0 sería, y más el rojo eh, serían 10 kilo ohm, ¿no? No, Que ver, porque un kilo ohm, perdón, sí, 1 kilo. 1 kilo ohm, Sí, es de 1 kilo ohmio, ¿verdad? Entonces igual que la sí, otra sí, resistencia. Aquí vamos a se me fue un explicar. cero. Aquí vamos a explicar algo referente a lo que al cálculo, ¿verdad? Por eso fue la intención de que las dos resistencias tuviesen el mismo valor. Va bien. La fórmula para calcular lo que es la resistencia R total, recordemos que es el producto sobre la suma, en lo que es para, para determinar el valor de la resistencia, ¿verdad? Vamos a especificar acá lo que es la fórmula. Voy a utilizar esto, pues vamos a darle igual. Vamos a tener acá lo que es la resistencia total en un circuito paralelo de dos resistencias. Cuando tenemos tres resistencias, ya voy a explicar lo que es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, en este caso estamos ahorita con dos resistencias, entonces es el producto entre las sumas, ¿verdad? Lo que hemos, perdón, aquí estamos, voy a utilizar este. Vamos a colocarnos acá arriba nuevamente. Vamos a poner aquí y luego vamos a ver dónde está aquí este por, y vamos nuevamente con esto. Ya voy a cambiar los datos. Vamos a ir con esto. Luego vamos a ir con más y vamos otra vez con esto. Entonces tenemos que les indicaba que la fórmula para calcular lo que es una resistencia equivalente en una configuración en paralelo, solamente cuando son dos resistencias, pues ese es el producto sobre la suma. Entonces vamos a tener lo que es R1 multiplicado por R2 entre lo que sería aquí también lo que es R1 más R2. Entonces tenemos que esta es la fórmula, ¿verdad? Para hacer el cálculo de lo que es de la resistencia, ¿verdad? Cuando tenemos dos resistencias en paralelo, ¿verdad? Ya vamos a ver cuando tengamos más resistencias en paralelo. Entonces esta es la fórmula. Antes de explicar más qué es lo que se puede hacer con esto, ¿verdad? Lo vamos a desarrollar de esta manera primero. Vamos a ponernos acá para calcular la R total. Entonces recordemos que aquí vamos a tener lo que es 1 kilo, ¿verdad? 1 kilo. Y aquí igual vamos a tener lo que es 1 kilo. Recordemos que estoy obviando lo que son la unidad de medida, ¿verdad? La resistencia. Solamente lo voy a utilizar en la respuesta. Entonces tenemos aquí igual, perdón, 1 kilo. Y aquí también tenemos 1 kilo, ¿verdad? Muy bien. Tenemos esto. Vamos a poner de nuevo aquí la respuesta aquí arriba en esta fórmula. Vamos igual. Entonces hoy vamos a utilizar la calculadora. Veamos cómo lo vamos a hacer. Podemos digitar todo completo, ¿verdad? Haciendo uso de paréntesis, ¿verdad? Y haciendo toda la operación, lo podemos hacer. Vamos a hacerlo de dos maneras. ¿Sí? Lo vamos a hacer abriendo paréntesis, colocando lo que es
la indicación del número para dividirlo, ¿verdad? Entonces tenemos acá que tenemos 1 exponente 3 y lo vamos a multiplicar por 1 exponente 3, ¿sí? Y nos vamos a ir en la parte. Profe, ¿y la tolerancia no se toma en cuenta? No, No. no, la tolerancia aquí no la vamos a tomar en cuenta. Va bien, entonces aquí vamos a tener lo que es 1 kilo, ¿verdad? Exponente 3 más 1 exponente 3. ¿Sí? Aquí faltó, quiero ver si estamos bien. Bueno, creo que no era necesario poner el paréntesis, pero lo vamos a cerrar acá. Entonces va a tener la respuesta de lo que es la resistencia, ¿verdad? Entonces tenemos acá, le damos igual, ¿verdad? Y entonces me da un valor de lo que es de 500, ¿verdad? ¿Sí? Un valor de 500. Aquí se voy a utilizar lo que es la unidad de medida, ¿verdad? Siempre en la respuesta lo vamos a colocar. Lo voy a perdonar si se le olvida acá en los donde estamos planteando la fórmula, ¿verdad? Pero acá ya sabemos que la unidad de medida de la resistencia son los ohmios. Ahora explico nuevamente acá en la calculadora otro método como lo puedo desarrollar, ¿sí? Aparte, ¿verdad? Bueno, hay otro método más que ya les explico también. Serían 3 métodos. Entonces vamos con la calculadora nuevamente, vamos con 1 exponente 3. Le voy a aplicar esta tecla de inverso, ¿verdad? Para sacar el recíproco. Recordemos que el inverso de la resistencia es el recíproco, ¿verdad? O es la conductancia, ¿verdad? Que veíamos en otros términos más anteriores, que es la unidad de medida de la conductancia, pues son los Siemens. Entonces, aquí pues es aplicar el inverso a esto. Nuevamente más, otra vez 1 exponente 3 y le aplico el inverso, ¿sí? Entonces aquí estoy sumando o estoy sacando la suma de los recíprocos de la resistencia. Que esto ya vamos a tener más claro cuando tengamos ya de 3 resistencias, cuando están en paralelo. Entonces le vamos a dar igual acá. Y luego nuevamente le vamos a aplicar el inverso a esto que nos da el resultado. Y le damos igual. Y tenemos el mismo resultado que son los 500 ohmios, ¿verdad? Sería la segunda forma. La tercera forma, ¿verdad? Pero esto ya viene en relación a los valores de resistencias que yo tengo. Cuando usted tenga resistencias del mismo valor, ¿sí? Lo que usted va a hacer, ¿verdad? Dividir el valor de la resistencia entre la cantidad de resistencias que están en paralelo y que tienen el mismo valor, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos que las resistencias que están en paralelo son de 1 kilo, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos que solamente son 2 resistencias que están en paralelo. Entonces vamos a indicar entre 2. Y tenemos los 500 ohmios nuevamente, ¿verdad? No sé si alguien necesita que vuelva a explicar esto, lo puedo explicar nuevamente, no hay ningún problema. Quiero que vaya quedando claro todo, ¿verdad? Tanto la interpretación del circuito, tanto como el uso de su calculadora, ¿verdad? Bueno, a mí me quedó claro. Claro, ¿alguien más necesita que explique nuevamente? No puedo explicar, no hay ningún problema, jóvenes. Sí, profe, por favor, que casi no lo entendí. Vale, vamos a ver. Tenemos, ¿verdad? La primera fórmula, recordemos que para calcular la resistencia total en vuelvo a insistir, 2 resistencias en paralelo, vamos a utilizar esta fórmula de producto sobre la suma, ¿verdad? ¿Cómo determinamos esta fórmula? Cuando estamos manejando las magnitudes, les explico cómo llegamos a esta fórmula de la resistencia total. Vale. Entonces, tenemos, ¿verdad? Que me dice que es el producto entre la suma. Tenemos acá ya fórmula general, usando la fórmula general, tenemos que multiplicamos primero 1 kilo, ¿verdad? Por 1 kilo, entre la suma de 1 kilo más 1 kilo, ¿verdad? Entonces nos da 500 ohmios. Entonces venimos con nuestra calculadora, yo puedo desarrollar todo esto tal como está en esa manera, que voy a indicar que es 1 exponente 3 por 1 exponente 3 entre, ¿verdad? Vamos acá. Entre, pues, vamos a tener 1 exponente 3 más la suma, ¿verdad? 1 exponente 3, el producto sobre la suma, ¿verdad? La fórmula, para que será grave, ¿cómo sería? Entonces le damos igual y tenemos 500. Esta es una forma.
La otra parte que yo estoy explicando, ¿verdad? Es, esta fórmula se aplica cuando yo tengo resistencias en más de 3 o a partir de 3 resistencias en paralelo, es utilizado este método, pero también aplica cuando yo tengo 2 resistencias en paralelo. Que yo explicaba que era 1 exponente 3 y le aplico lo que es el inverso o prácticamente el recíproco, ¿verdad? Entonces aquí es la suma de los recíprocos, ¿sí? Más 1, ¿verdad? Del kilo, ¿verdad? 1 exponente 3 kilos y también le aplico el recíproco, ¿verdad? ¿Sí? Y le doy igual a esto, ¿sí? Y me da el resultado, la suma de los recíprocos, pero a la vez tengo que aplicarlo nuevamente, ¿verdad? Entonces estamos aquí y le damos igual. Y nos da 500, ¿verdad? O vamos a explicar aquí. Vamos a tener, para que vayamos adelantando también aprovechando esto, ¿verdad? Vamos a tener lo que es la R total, ¿verdad? Cuando tenemos más de 2 resistencias, ¿verdad? Pero lo voy a especificar acá, ¿verdad? Usando uso acá para poder poner la fórmula, ¿verdad? Vamos a ver. R total va a ser igual. Vamos nuevamente. Acá. Vamos con 1, lo que acabo de hacer con la calculadora, ¿verdad? Vamos aquí abajo. Vamos a ir con esta, vamos. Y vamos a poner aquí más. Y nuevamente vamos a hacer uso de este. Y vamos a ponerle más, asumiendo que van a haber más resistencias, ¿verdad? Pueden ser n resistencias en paralelo. Entonces tenemos lo que hemos hecho aquí, 1. Vamos a cambiar este por este que vamos a indicar R1 más aquí el otro recíproco. Vamos a cambiar este también. Aquí vamos a tener R2. Aquí vamos a tener 1. Aquí asumiendo que son a partir de 3 resistencias, ¿verdad? Pero nosotros hemos utilizado esta fórmula solamente para 2 resistencias, ¿verdad? Entonces tenemos R3. Y aquí pueden ser N resistencias en paralelo, que vamos a utilizar esta fórmula. Esta es utilizada o es la fórmula general, ¿verdad? Cuando son 2 resistencias. ¿Me explico? Entonces, es lo que yo acabo de explicar, este proceso acá de la calculadora, ¿verdad? De indicar primero la suma de los recíprocos, 1 el inverso, perdón, 1 kilo y el inverso, ¿verdad? Después más 1 kilo el inverso, tenemos el resultado de la suma y luego le aplico el otro 1 que está acá, el inverso. No sé si con esto ayudo. Perdón. Y termino la explicación que en este caso nos proporcionaron resistencias del mismo valor. Del mismo valor son las 2 resistencias. Entonces, cuando tengamos esto, ¿verdad? Vamos a identificar las resistencias que tienen el mismo valor y vamos a tomar el valor de la resistencia para medirlo en la cantidad de resistencias que tienen el mismo valor. Entonces, en este caso tenemos que es de 1 kilo el valor de las resistencias que están en paralelo y solamente son 2. Entonces, vamos a indicar entre 2. ¿Sí? ¿Me explico? Hoy sí, profe. Va, muy bien. Profe, perdóneme, pero la verdad yo sí no le entendí muy bien. Va, ¿en qué paso o todo, hijo? Mejor dicho todo, porque es que estoy medio confundido, la verdad es que está algo raro. Va, muy bien. Va bien. Recordemos aquí las resistencias, pues habíamos visto en la teoría que la resistencia en paralelo tiene que tener 2 puntos en común, ¿verdad? Tenemos los extremos y están conectados entre sí, ¿verdad? La fórmula viene determinada, ¿verdad? Lo que es R total, R1 por R2 entre R1 más R2. O resumiendo, ¿verdad? La fórmula de la R total para 2 resistencias es el producto sobre la suma. Eso sería la fórmula general para 2 resistencias. Luego ya cambiamos los datos, ya ponemos los datos acá. En este caso, pues, lo hice adrede, ¿verdad? Que poner los 2 valores de resistencia iguales para explicarles las 3 formas, ¿verdad? Porque pueden determinar la resistencia. Entonces aquí simplemente ponemos el valor de la R1, aquí ponemos el valor de la R2, tienen el mismo valor. Igual abajo, ¿verdad? Ponemos el valor de R1 y el valor de R2 y hacemos la operación matemática, ¿verdad? Y tenemos como resultado lo que son 500 ohmios. Ahora bien, expliqué el otro método. Este es R total, pero aquí cuando tenemos más resistencia, aquí puedo especificar más, poner más
Uy, perdón, no es aquí. Es acá. Más, y voy a poner un par de puntos acá. Aquí. Y voy a indicar, pero no me lo coloco aún donde quería. Aquí sí. Más, Profe, vamos a mire, colocar puntos, puntos. di- Diga, en lo que yo hago aquí es. disculpe, ¿verdad de que el uno que usted pone en eso, o sea, en la calculadora, eso lo pone ya de un solo porque solo es un kilo ohm lo que se multiplica, entonces solo es uno, ¿verdad? Por eso lo En pone, la, ¿verdad? en la No es que calculadora. sea, ajá, o sea, no lo pone porque, o sea, yo me refiero, yo creo que quizás en eso se confunden porque, o sea, usted pone uno arriba y, o sea, no se sabe si eso va a ser para todas las operaciones, pero yo creo que es solo porque es esta operación que es uno y uno, que se multiplica uno por uno, se puede hacer eso, ¿verdad? Eh, aquí tenemos coincidencia que nos dio un kilo, ¿verdad? Aquí pueden Ajá, ser otro valor de resistencia, ¿verdad? En este caso tenemos el ejemplo que las resistencias son de un kilo, ¿verdad? sí, ¿Sí? sí, Va, sí, por eso entonces, a eso me refiero. no se confundan con estos unos que hemos puesto con la otra fórmula que tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podemos cambiar los valores del circuito. Viene otro en paralelo, ¿verdad? También para poder interpretar lo que son los resultados, ¿verdad? Entonces, esta fórmula que yo les acabo de colocar acá, pues es la fórmula cuando son más de, más de tres resistencias, ¿verdad? O a partir de tres resistencias que estén en paralelo, es esta fórmula que se va a utilizar, ¿verdad? Esta fórmula. Cuando tengamos más de tres resistencias, en este caso solamente tenemos dos resistencias, entonces estamos utilizando esta fórmula, la fórmula general, que es el producto sobre la suma. ¿Sí? Entonces esto, uno, lo que mencionaba Kevin, pues es el valor de la resistencia, ¿verdad? No viene relacionado con estos unos que yo tengo aquí. Ya. Sí, sí, No sé, profe, Arturo, si ya. con eso Sí, sí, ayudo, pero sí, creo sí, que sí, 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 ya, 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 ya. vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Ya en relación a esto. Pasemos al otro ejemplo, vamos a ver qué nos pide. Aquí dice, calcula los valores máximo y mínimo que pueden tomar la primera resistencia del ejercicio. Ah, bueno, este es en relación a la tolerancia, no era en relación al circuito paralelo. Les voy a dejar a ustedes, ¿verdad? Para manejar el 5% más y el menos 5% para que calcular lo que sean los valores de la resistencia, ¿verdad? Les dejo a ustedes para ir viendo ya un poquito más de los circuitos un poquito más complejos, que sí nos vamos a tardar bastante, ¿verdad? Vamos a tardar bastante. Va, miren, tiene diferentes valores de resistencia, ¿verdad? Si nos vamos a ir con este circuito, voy a crear otra diapositiva acá. Y aquí voy a ir explicando detalladamente cada una de las dos configuraciones que vimos, porque ya este circuito ya es un circuito mixto, ¿verdad? Recordando que esto, ¿verdad? Esto no se lo voy a evaluar por el momento, ¿verdad? Esto no va a venir evaluado en el examen. Pero alguna configuración en paralelo, serie, eso sí viene evaluado, ¿verdad? Usted debe de hacer las operaciones, ¿vale? Tenemos el circuito, pero me dice, ¿verdad? Acá me dice la indicación que debo determinar los valores de resistencia en los siguientes puntos. Y el primer punto a determinar es A y B. O sea que me indica, vamos a pasar al circuito, que me indica que voy a medir la resistencia de A a B. Voy a auxiliar de esto nuevamente. Vamos a ir acá a editar texto. Profe, esos Diga. puntos que están en las resistencias, eso ya serían nodos, ¿verdad? ¿O no? Sí, aquí ya tenemos nodos, en este caso. En este sí hay nodos. Vamos otra vez acá. Perdón, bueno, vamos a sacarlo diferente. Vamos a ver si parto de arriba. No, siempre me saca. Ni modo. Por parte lo vamos a hacer.
Va, entonces, este es lo primero que me está pidiendo el ejercicio, que yo determine la resistencia de estas terminales y vamos a calcular la resistencia también de los otros terminales que me está indicando el enunciado. Vamos a determinar la resistencia con respecto a las terminales A y C, después C y B, B y D, A y D, o sea que tenemos aquí para estar un ratito entretenido. Entonces, el primer paso es aquí determinar la R total. Este es un circuito mixto. Primero hay que identificar qué resistencias tengo en paralelo, qué resistencias están en serie, ¿sí? Entonces, para empezar, ¿verdad? Tenemos configuraciones en paralelo. En serie por el momento no tenemos. Lo que vamos a ir haciendo reduciendo las asociaciones que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, vamos a utilizar. Por ejemplo, esta configuración que yo tengo acá, vamos a irnos y esta configuración que está acá está en paralelo. El resultado que yo tenga de estas tres va a estar en serie con la R4, ¿sí? Pero primero analicemos. Lo primero que yo le recomiendo, joven, analice el circuito antes de empezar a operar. Antes de empezar a operar, primero analice el circuito. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Ya más adelante usted ya no va a haber necesidad de que interprete el circuito. Ya de una vez va a ir asociando las configuraciones que se le presentan, ¿verdad? Pero por el momento empecemos a analizar lo que es el circuito, ¿verdad? Entonces tenemos en este caso esta asociación que estaría en paralelo y tenemos esta otra asociación de resistencia que igual estaría en paralelo, ¿verdad? Vamos a cambiarlo con otro color acá. Esa configuración estaría después, ¿verdad? En serie con esto, ¿sí? Y vamos a ir trabajando parte por parte. Imagínense que aquí tenemos tres resistencias en paralelo. Entonces vamos a aplicar lo que es esta fórmula. Tenemos tres resistencias en paralelo, ¿sí? O luego tenemos tenemos en otro circuito dos en paralelo. Podemos aplicar la fórmula general o aplicamos la fórmula de que hemos aplicado aquí mismo, ¿verdad? Bueno, esto solamente para anunciarlo, solo para analizar el circuito. Ya cuando pues regresemos ya para el segundo periodo, pues vamos a continuar con este contenido, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pues nos quedamos acá, ¿verdad? Nos quedamos acá. Me he pasado un poquito, pero esto lo vamos a ver paso a paso, ¿verdad? Así que los quiero buzos para la próxima clase, ¿verdad? Mire, lo que yo no entiendo, vaya, lo que quieren es de que primero la resistencia de AC, ¿verdad? No, lo primero es resistencia B, según el enunciado. Me dice, determine los valores de la resistencia de los puntos indicados. O sea, ¿cuáles puntos? Primero me pide de A a B. Por eso he hecho esta representación. Después vamos a hacer otro análisis, otra representación, donde va a cambiar la posición del ómetro. Es lo que va a cambiar. La posición del ómetro va a cambiar y lo vamos a poner en las terminales A y C. O sea que los resultados de la resistencia que vamos a tener equivalente de estos puntos, en algunos tal vez, aunque no, ¿verdad? Pueden ser similares, ¿verdad? Pero ahorita vamos a empezar con A y B por el momento. O sea, Pero, digan. pero entonces es que, vaya, es que no me queda, o sea, lo estoy analizando y estoy viendo que vaya para sacar, por ejemplo, B, el punto, la resistencia del punto B, hay que hacer las dos que están en paralela y y terminan en serie. Bueno, la segunda comienza en serie y termina en paralelo, ¿verdad? Pero Sí, el objetivo, quiere, perdón, el objetivo es llegar a esto. Mira. Vamos a llegar, quiero ver si me va a copiar solo una parte, solo esto, solo a un circuito. El objetivo es llegar a tener la representación. Bueno, no me copió lo que es las terminales, pero el objetivo es llegar a R total, que sería R total, la que estaría acá. Y vamos a llegar a un valor de resistencia de ese circuito. Profe, no sería B la resistencia total, podemos decir, que desde la A hasta la B. No, no. Y sí, bueno, el A terminales de A a B es el valor que vamos a determinar, pero para ello tenemos que ir aplicando todas las asociaciones que hemos visto ya, serie, paralelo. Si fijan, vamos a tener esta en paralelo, luego va a estar en serie con esta. En la próxima clase yo voy a dibujar parte por parte el circuito, parte por parte, para que vayan viendo ustedes cómo se va reduciendo lo que es el circuito. Porque primero vamos a partir de estas tres, el resultado de ella va a estar en serie con esta, lo dejamos hasta ahí porque ya no puedo hacer nada.
nos vamos a pasar para la otra parte inferior, ¿verdad? Hacemos esta y esa va a estar en serie con esta. Al tener los resultados ya de acá, de los resultados en serie, y en serie acá, vuelven a estar en paralelo. Y ya vamos a llegar al resultado de la R total, pero lo vamos a ir haciendo despacio, no nos asustemos por un momento. Vamos a ir explicando paso por paso lo que usted va a ir aplicando. Uy, ¿Sí? ay, Así que pues, por eso les digo, los quiero buxo, sí, buxo, me- atentos en clase con lo que vamos a ir haciendo acá. ¿Sí? Va muy bien. Entonces, jóvenes, ya hoy sí nos pasamos demasiado, pues. ocupado, Así que estoy pues, ocupado. sí, éxito entonces, jóvenes, para la próxima semana. No sabía que se podía hacer eso. Profe, mire, yo no sabía que se podía hacer eso o sea, usted se refiere de que después de que se sume en paralelo, luego se puede usar en serie, ¿verdad? Sí, sí, es que esta es la idea del circuito mixto. Este es el circuito mixto. Entonces vamos a aplicar las dos asociaciones anteriores, ¿ya? Que yo puedo plantear una fórmula completa para calcular esto. Se puede también, se puede, pero lo voy a explicar la fórmula completa de esto cuando ya tengamos, ir especificando cada parte del circuito, cómo se va a ir reduciendo, ¿sí? Se va a ir reduciendo. Después vamos a agarrar habilidades en esto, ¿va? Pero si ustedes se fijaban en el material que les he proporcionado, hay unos circuitos ahí que uno pues se pueden determinar, se pueden sacar los cálculos. Y de hecho solo le he puesto de magnitudes, de calcular magnitudes, le he puesto circuitos ahí, ¿verdad? Pero no lo vamos a alcanzar ahorita a trabajar, sino que vamos a ir trabajando en eso, en lo que es lo que nos resta ya para el otro periodo, ¿verdad? Así que por eso les digo, aquí ya los quiero buxos acá en esto. Y que me pregunten, porque yo quiero saber qué tanto pues se está comprendiendo los contenidos, ¿verdad? Porque como mencionaba, esto tiene conexión con el otro, con los otros, con las otras leyes. Después viene la ley de Kirchhoff, tiene que tener conexión con esto, ¿verdad? ¿Sí? Después vienen otros métodos, ese método tiene que tener conexión con lo que hemos visto acá, ¿sí? Así que pues, buzos, jóvenes, por favor. Profe, tengo una pregunta, va que este circuito en sí, como es mixto, no empieza, digamos que todo en sí puede ser en serie y ya los cuadritos acá son en paralelo. No. Es el mixto, recordamos que empezamos a identificar primero qué asociación inmediata tenemos en serie o en paralelo. Porque aquí están las dos configuraciones. Lo único que aquí directamente en este solamente puedo iniciar en paralelo. Ya deduciendo esta ya nos podemos pasar en serie. Pero lo dejamos para ya después, jóvenes, ya próxima clase, como vuelvo a insistir, esto va a ir paso a paso, pero quiero que estén atentos, ¿no? Los quiero atentos a todos. Bueno, hoy sí nos pasamos demasiado, jóvenes, así que nos quedamos acá. Bendiciones. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, cuídense.